Este video, correspondiente al práctico número 2 del curso de Historia Contemporánea de América Latina, vamos a trabajar el concepto de la formación del Estado oligárquico, caracterizado como el esquema o modelo de dominación política correspondiente a la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, que constituyeron el sistema más importante en la mayoría de los países de América Latina. Para trabajar en profundidad algunos conceptos sobre este periodo de la historia política latinoamericana, vamos a guiarnos por los conceptos vertidos por Ansaldi Giordano a través de su texto La dominación oligárquica, que es el texto de referencia para dicho tema. Dándole un poco de contexto histórico a esta conformación de este proceso del Estado oligárquico que va a tardar algunas décadas en formarse, tenemos que tener en cuenta esta idea de larga espera, creada por el historiador argentino Tulio Alperindongui, sobre la idea de que luego de un par de décadas de lucha por la independencia en las colonias hispanoamericanas, desde México hasta el Río de la Plata y Chile, que se finaliza básicamente en torno a la década del 20, 1830, para contado el caso de incluir Uruguay. Luego de ese periodo de ruptura violenta y desordenada con la madre patria, eh, lejos de afianzarse un nuevo orden de dominación, en realidad lo que ocurre en casi todos los países es un periodo de caos institucionalizado. Es decir, los años siguientes a la independencia fueron vistos sacudidos por guerras civiles, guerras entre naciones, pero sobre todo internas, la aparición del caudillismo como la figura dominante, que vino a llenar ese vacío dejado por el fin del dominio español. Lejos de consolidar las formas de gobierno republicanas que había estado en el ideario de la mayoría de los procesos independentistas, las décadas centrales del siglo XIX, básicamente 1830, 1870, estuvieron sacudidas por esta permanente inestabilidad, turbulencia y guerras internas. Recién pasados estas décadas de larga espera del ordenamiento político en la mayoría de los países, es que se puede comenzar a hablar de la construcción de un modelo de Estado oligárquico. ¿Cómo se construye este modelo? ¿Cuál es la base de este modelo? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la dominación oligárquica se construye a partir de la propiedad de la tierra, y la propiedad de la tierra lo hace a partir de las unidades de producción, que a su vez tienen sus respectivas matrices sociales: la plantación, la hacienda y la estancia. Las tres son formas de producción agrícola que están caracterizadas por la gran propiedad de la misma y por el trabajo subordinado de los empleados a la misma, ya sea que le llamemos campesinos, peones, muchas veces servidumbre e incluso trabajo esclavo. De hecho, en el caso de la plantación, hasta fines del siglo XIX, vamos a observar en este tipo de organización productiva de la tierra el uso de mano de obra esclava y, luego de la abolición de la esclavitud, de trabajo semiservil en la misma, lo cual le permitía la reducción de costos importantes al dueño de la plantación. Fundamentalmente se trata de grandes unidades productivas de cultivos tropicales, fundamentalmente azúcar, café, tabaco, algodón, mientras que la hacienda, que es la otra gran unidad productiva, más característica del costado pacífico de América, desde México hasta Perú y parcialmente Chile, la gran unidad productiva donde se combina tanto ganadería como agricultura, pero de climas templados y fríos, utilizando mano de obra fundamentalmente indígena, que teóricamente era mano de obra libre y asalariada, pero que en los hechos muchas veces recibía eh, una retribución en forma de especie o a través de las tiendas de raya, el encadenamiento de sus ingresos a deudas contraídas en estos almacenes sostenidos y financiados por el dueño de la tierra. En ambos modelos, claramente, cuando se constituyen en la forma de organización productiva dominante en los países, tendemos a observar una enorme jerarquización de las relaciones sociales, donde el dueño de la tierra es un individuo poderoso, autoritario muchas veces y autárquico, y la mano de obra asociada a la misma carece de libertades
para poder exigir mejores condiciones de trabajo o simplemente para cambiar de trabajo en el mismo. En cambio, la estancia, la unidad productiva más característica del Río de la Plata y parcialmente de Chile y algunas otras zonas de América Latina, como algunas regiones del norte de México y de Venezuela, se caracteriza por el vínculo más directo con la ganadería, con una menor utilización de mano de obra, pero también con una mano de obra más independiente, más vinculada al trabajo asalariado parcial, vinculado a cuestiones de estacionalidad del trabajo, pero que también le da ciertos niveles de eh, nivelación en las relaciones laborales para con el empleado de la estancia que permite una mayor aproximación a la idea de relaciones laborales capitalistas. Si bien para encontrarlas tenemos que esperar hasta el siglo XX plenamente, ya en el siglo XIX se encuentran algunas de estas relaciones más claramente establecidas, a diferencia de la plantación y la hacienda que todavía mantiene formas de relacionamiento laboral precapitalistas. ¿A qué nos referimos con esto exactamente? Bueno, básicamente a la idea de que la relación laboral entre el empleado de la estancia y el dueño de la misma se sujeta al pago de un salario por un trabajo establecido y con la libertad del empleado de abandonar el mismo cuando así lo desea. En líneas generales, lo que estamos hablando acá es del funcionamiento tipo de una estancia, admitiéndose obviamente múltiples variaciones internas e incluso dándose en algunas estancias situaciones similares a la de la plantación o la hacienda, es decir, de relaciones semiserviles. Pero en líneas generales, en la estancia tenía formas de relacionamiento capitalistas más vinculados a la oferta y demanda de trabajo. Esta característica es la que los autores señalan que va a permitir una mayor apertura hacia las relaciones sociales entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores, eh, ligeramente más democrático. Es decir, al darle mayor peso y voz al trabajador de la estancia, este tenía las posibilidades de poder discrepar sobre la forma de trabajo relativamente y poder tener cierta incidencia en los asuntos políticos. Bueno, esta caricatura que vemos a continuación, donde se realiza un ejercicio escolar cuya protagonista es Mafalda, podemos observar algunas de las características atribuidas a el modo de producción vinculado a la gran propiedad de la tierra oligárquica, donde se le plantea un ejercicio sobre la extensión de una hacienda, la colocación de postes para enmarcar los límites del territorio, y rápidamente Mafalda concluye con la idea de por qué además de oligarca reñica, sin darle ninguna indicación de esa condición, Mafalda llega a la conclusión de que se trata de la propiedad de un oligarca, cuando claramente la vinculación que ella hace es gran extensión de tierra o latifundio con oligarquía, que en líneas generales podría servir de aproximación al mismo. Pero esto nos da una idea de lo que es la concepción popular del término de oligarquía. Ya desde el siglo XIX existe una valoración bastante negativa y despectiva del término, referido al gobierno de unos pocos, y que se empieza a ver con mucha frecuencia ya a partir de la década de 1870 en algunos medios de prensa, en la ensayística y sobre todo en las ciencias sociales, para vincular la propiedad de la tierra, pero también las relaciones sociales entre los dueños de la misma con el sistema político durante el periodo del modelo agroexportador, tema que se va a ver en la clase posterior. Muchas veces se tiende a plantear el concepto de oligarquía de una forma relativamente simplista, como una especie de campo de dominación contra el pueblo, algo así como oligarquía representa el mal versus el pueblo que representa el bien. También muchas veces se ve a la oligarquía como una clase social determinada, es decir, la clase terrateniente o minera, como vemos en el caso de Mafalda, que no es estrictamente correcta esta concepción, pero que tiene algunos visos de realidad. Y muchas veces asociada o contrastada en oposición a la burguesía nacional, más vinculada a la ciudad y al capitalismo moderno. Y también se plantea la idea de una democracia oligárquica, como que fue la característica de la mayoría de los países de Latinoamérica en los años iniciales del siglo XX, donde
si bien en teoría había una forma de organización del gobierno de corte democrático con convocatoria a elecciones relativamente ordenadas y regulares, en los hechos la oligarquía siempre se aseguraba de ganar dichas elecciones, ya sea a través de un partido o de otro, pero que los partidos políticos representaban solo exclusivamente los intereses de dicha oligarquía. Esta imagen, que puede ser quizás más característica de la concepción popular de la oligarquía rioplatense, nos muestra el sombrero de galera de un individuo de clase alta con un cuadro vinculado a la ganadería, al ganado vacuno, principal fuente de riqueza del Río de la Plata. Y es cierto que no solo en el imaginario popular, sino que conceptualmente hay una vinculación directa entre oligarquía y ganadería, pero exclusivamente referido a el Río de la Plata, ya que en otros países como Bolivia solemos asociar la oligarquía con los grandes propietarios de las minas de estaño, de plata y posteriormente de cobre. Entonces, no todas las realidades son las mismas. Para eso, Ansaldi Giordano entiende que son necesarias hacer algunas apreciaciones de carácter teórico sobre qué es la oligarquía. Y comenzamos con la primera. La oligarquía no es una clase social, es decir, no es la oligarquía como entendía Mafalda, son los terratenientes o los latifundistas, sino que es la manera en que se ejerce la dominación de determinados grupos. De hecho, vamos al origen de la palabra oligarquía, gobierno de unos pocos. ¿Qué características tiene esta dominación del Estado y de las relaciones laborales en cada uno de los países? Bueno, para empezar, se excluye sistemáticamente a las mayorías de la toma de las decisiones, ya sea una exclusión directa, la prohibición del voto, o mecanismos más sutiles de prohibición como la realización del fraude para no respetar las decisiones de la voluntad de la mayoría u otros mecanismos similares. Utiliza formas de consenso social más bien pasivos y suele ser coercitiva, es decir, eh, utiliza el garrote y la zanahoria alternativamente para mantener a las masas dominadas. Por un lado, busca imponer el orden a como de lugar. Cualquier tipo de manifestación contraria al orden oligárquico era severamente reprimido. Hay múltiples casos de manifestaciones, sobre todo obreros organizados en las minas o en algunas haciendas, e incluso en las primeras industrias de las grandes ciudades que terminan con un saldo de una violencia desmedida, de encarcelamientos masivos e incluso de asesinatos de obreros por salir a hacer una protesta vinculada a su trabajo. Sin embargo, hay ciertas formas de relacionamiento que buscan la apelación a ciertos valores compartidos entre el patrón y el empleado, entre otras como el padronazgo o en algunos aspectos el tema de los vínculos más de pseudo amistad que se pueden establecer en estas relaciones jerárquicas, que contribuían a mantener cierta idea de consenso social, pero sin la participación del pueblo, es decir, como aceptando una realidad de, bueno, el patrón es bueno, el patrón me ha salido de padrino del hijo o ha pagado la educación del chico y yo por lo tanto asumo ciertas obligaciones con él, como aceptar, por ejemplo, las condiciones de trabajo que me impone. Otro aspecto a señalar es el tema de que no corresponde a un grupo determinado, sino que en realidad es una asociación de grupos o de clases sociales o de facciones y donde el vínculo familiar es muy importante. ¿Por qué? Porque la dominación oligárquica incluye no solo a los grandes terratenientes, sino que también a los comerciantes, a los profesionales universitarios, al político profesional, a los médicos. Es decir, estamos hablando acá de una asociación de grupos, casi todos vinculados a las clases altas, que además de tener afinidades ideológicas e intereses materiales, también establecen vínculos familiares, porque establecen redes de amistad y sobre todo de parentesco a través del matrimonio entre miembros de estas familias.
También se define un tipo de Estado, la oligarquía, es decir, el Estado oligárquico que no es opuesto al Estado burgués capitalista, sino que se solapa con él, ya que permite un desarrollo del capitalismo burgués, pero que bajo cierta tutela de las grandes familias dominantes en el Estado. El Estado es cooptado, es decir, es tomado por estos grupos y se distribuyen no solo los cargos, no tanto con una finalidad material, sino más bien de construcción del poder en el Senado, en la presidencia y en algunos de los organismos creados para el mismo, pero sobre todo en las Fuerzas Armadas, en los mandos altos de las Fuerzas Armadas y también en la mayoría de los países en la Iglesia. Las principales jerarquías, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Iglesia, están bajo el mando de individuos que pertenecen a las familias oligárquicas, es decir, entonces se produce un entrelazamiento entre el estanciero, el gran comerciante, el banquero, el industrial, el cardenal u obispo o el general. Todos ellos constituyen la forma de ejercicio de la dominación oligárquica. ¿Sí? Y bueno, algunos ejemplos característicos de esto es la alianza de grupos de notables. Notable era un término que se utilizaba en la época para referirse a esta gente especial o particular que utilizaban espacios semipúblicos como los clubes de estricta reserva de admisión, y algunos ámbitos públicos como los partidos políticos o el Parlamento que eran controlados totalmente por este grupo. ¿Cómo se ejerce la dominación? Bueno, fundamentalmente a partir de una base social de apoyo bastante angosta. No se busca la apelación a la masa, sino al contrario, excluirla, desmovilizarla y tenerla lo más pasivamente posible. Sin embargo, como muchas veces no alcanza con los individuos de los grupos para mantener ejercicio del poder, muchas veces se recluta a individuos por fuera de esta red de clientes o de familias vinculadas, siguiendo ciertos criterios de que puede ser de apellido, por tradición o parentesco, pero muchas veces se lograba asimilar a algunos grupos o individuos moderados que por determinados méritos o inteligencias especiales lograban destacar, y para evitar que se convirtieran en fuerzas opositoras a la dominación oligárquica se los buscaba asimilar al mismo, otorgándole determinados privilegios o permitiéndole participar, pero siempre bajo la misma consigna de el Estado para el grupo. Se practicaba el clientelismo como un mecanismo normal de relacionamiento del Estado, es decir, el Estado está para servir a los intereses del grupo y por lo tanto doy y recibo. Se establecen vínculos de clientela porque se espera que uno gane con los favores otorgados a cambio de, bueno, favores futuros. Eso se ve permanentemente en las relaciones políticas en la mayoría de los estados latinoamericanos. Otras características las podemos ver como que son regímenes autoritarios, como decíamos antes, cualquier forma de oposición es severamente reprimida, son estados paternalistas, es decir, buscan otorgar, ya sea desde el Estado mismo o desde el ámbito directo de trabajo, como la estancia o la hacienda, ciertos beneficios a los trabajadores, pero siempre con la consigna de que se trata de un privilegio y no de un derecho, en el sentido de que se puede dar, pero también se puede quitar, y por supuesto el verticalismo, es decir, existen relaciones jerárquicas dentro de la sociedad que se tienen que respetar, y el que está arriba está para mandar y el que está abajo está para obedecer. Y desde el punto de vista del voto, el derecho al sufragio es bastante limitado. A veces, y esto hay que tener en cuenta el contexto de los países, en algunos países las propias constituciones eran fuertemente restrictivas en cuanto a quienes podían participar, o en el caso de aquellos países como la Argentina, que tenía criterios un poco más amplios que el resto, a través de mecanismos más sutiles como, bueno, ciertas formas de fraude o cierta violencia política a la hora de no permitir que determinados grupos puedan hacer efectivos su sufragio.
esta imagen de una caricatura que vemos aquí es un poco ilustrativa de esa forma de cómo los oligarcas, es decir, los tres individuos que aparecen a la derecha, el estanciero, probablemente el abogado y el banquero, aunque pueden ser otros individuos, pero claramente son figuras poderosas y que a través de sus gestos vemos cómo le imponen la actitud al individuo de lo que tienen que votar. ¿Sí? En este caso concreto no se le impide el derecho al voto, pero sí le indica qué es lo que tiene que votar, el voto correcto. Si vota mal, será sancionado. Es decir, que no hay un verdadero respeto por la voluntad del voto del individuo concreto. Ahora, uno se quedaría con la imagen de que la oligarquía como gran espacio de conspiración entre los poderosos que rápidamente se ponen de acuerdo en perjudicar a las masas para su propio beneficio. Y cuando uno observa la historia de la mayoría de los países latinoamericanos, se encuentra con que no es tan sencilla esta historia. Por la simple razón de que la lucha por el poder eh, muchas veces llevó a el enfrentamiento entre distintos grupos oligárquicos, sobre todo con un criterio geográfico. No todos los grupos oligárquicos nacionales lograban llegar a acuerdos en el mismo. Entonces, en las primeras décadas del siglo XIX, después de la independencia, incluso hasta fines, observamos una fuerte lucha interoligárquica en casi todos los países, responsables muchas veces de estas guerras civiles internas, como el enfrentamiento entre liberales y conservadores en Colombia, pero que paulatinamente, a medida que se va estabilizando la relación política, se convierte en una lucha intraoligárquica. Es decir, ya no es entre grupos oligárquicos, sino que es al interior de la misma donde individuos o subgrupos tratan de hacerse con el poder. Es decir, no hay relaciones armónicas y pacíficas de entendimiento entre la oligarquía, sino que también hay pujas internas por el poder. ¿Cómo muchas veces se logra llegar a esto? Bueno, a través de pactos. Los regímenes oligárquicos suelen ser regímenes pactistas. No tanto utilizan la dominación sobre otros grupos oligárquicos, sino que se busca cierto nivel de equilibrio que permita, a través del consenso, una vez que algún grupo o grupo de individuos se impone sobre el resto, bueno, el mecanismo del pacto, que puede variar según el país, ya sea a través de una representación igualitaria, o por ejemplo que todas las oligarquías provinciales puedan tener cierto peso en las decisiones del Estado. Eh, También es cierto que cuando el gobierno central logra tener un gran poder, puede ejercer un papel moderador para evitar la puja entre grupos oligárquicos y reducir un poco el caos que eso implica. Y sobre todo el Parlamento y fundamentalmente el Senado como espacio privilegiado para resolver estos problemas entre los individuos o entre los grupos dentro de la oligarquía. Por supuesto que el resto del pueblo no está incluido en estos pactos. Si bien muchas veces pueden darse disputas y luchas internas, bueno, en el Senado se lograba muchas veces solucionar toda esta conflictividad a través de acuerdos que eran luego seguidos y fundamentalmente respetados. ¿Cómo esto se lleva a cabo en cuanto a experiencias históricas concretas? Bueno, hay muchas variedades según el país y según la época. Por ejemplo, en algunos casos, como en Brasil, concretamente, a partir de la República Belga, la República Vieja, que viene a continuación de la caída del imperio, nos encontramos con que los pactos oligárquicos corresponden a acuerdos entre regiones de poder, fundamentalmente entre la oligarquía paulista y la oligarquía carioca, que son como los dos, Río de Janeiro y San Pablo, los dos grandes centros de poder que, junto con formas de poder menores como el sur gaullo o el nordeste azucarero, logran construir un delicado equilibrio que permanentemente pende de un hilo y que lleva a una cierta situación de inestabilidad. En otros casos, como en el caso de Chile y de Argentina, hay un grupo oligárquico regional que logra imponerse a las otras oligarquías regionales. Es decir, en el caso de Chile, la oligarquía del Valle Central, de la zona de Santiago, logra imponer su dominación por ser más fuerte, más dinámica, con cierto carácter más capitalista, logra concentrar mayores recursos y hacerse con los resortes del Estado. Lo mismo ocurre con Buenos Aires respecto a las otras provincias de Argentina, es decir, es tal su dominio que logra efectivamente
con cierto nivel de pactismo con las provincias, pero imponer claramente su autoridad. Y después tenemos otras situaciones más vinculadas a algunos países andinos de acuerdos endebles y casi siempre conflictivos entre las regiones, y donde termina desembocando una descentralización muy fuerte de la misma, es decir, donde el Estado central no logra consolidar el poder. Esto ocurre en Colombia, en Ecuador, en Perú, y donde se vive un clima de inestabilidad política permanente porque no hay acuerdos definitivos, tanto en las políticas a seguir como en el acceso de los individuos a los cargos de gobierno. Hoy hablábamos de que el mecanismo de dominación fundamental era el clientelismo. ¿Cómo se aplicaba concretamente? Bueno, partiendo por un lado de esta confusión permanente de lo público y lo privado. El gobernante, pero también patrón, que confundía los roles, tanto a la concesión de prebendas como de privilegios, pero que también muchas veces podía confundir las arcas del Estado con el tesoro particular. El Estado está como distribuidor de prebendas, es decir, para cimentar los mecanismos de dominación y también de acuerdo, se otorgan privilegios a grupos, a individuos, a costa del erario público. Y esto se ve llevado al caso más extremo, que es el clientelismo en el ámbito rural, con esta relación asimétrica del terrateniente campesino, donde, bueno, si bien hay una dominación del terrateniente sobre el campesino, también hay una cierta relación de amistad, entre comillas, obviamente por relaciones asimétricas, pero donde el patrón es algo más que solo un jefe, sino que también es parte de la familia del campesino. Muchas veces por esto de constituir como una especie de padrino de los hijos de sus empleados. Es interesante observar que esta forma de ejercer el clientelismo adopta diferentes denominaciones según las figuras regionales. Se le llama caciquismo, por esta figura vinculada al cacique en México, que encuentra variantes regionales, el gamonalismo en Perú, el del gamonal, o el coronelismo en Brasil, pero que todas básicamente significan lo mismo. Estamos hablando del líder, del caudillo, que es dueño de tierras y que tiene acceso al poder político, ya sea porque es además de eso senador o es ministro o parte de su familia, o algún integrante de su familia es parte de los resortes del gobierno del país. Y estos individuos son muchas veces la ley en las tierras que controlan o incluso en las circunscripciones provinciales o regionales en las cuales tienen su poder. Cambiando un poquito de vertiente, ¿cuál es el soporte ideológico que tienen estos grupos oligárquicos de fines del siglo XIX? Bueno, fundamentalmente el positivismo y el racialismo. Ahora vamos a hablar un poquito de racialismo, pero primero centrémonos en esta idea del positivismo. Primero que nada, existe esta idea de la sociedad como un organismo, ¿sí? Donde se entiende que hay, bueno, componentes sanos y enfermos. Y los grupos oligárquicos, los que sostienen y defienden el Estado, son la parte sana de la sociedad. No es casualidad que hayan aparecido muchos ensayos de escritores precisamente con vínculos oligárquicos, integrantes de familias oligárquicas en distintos países, abordando un enfoque muy similar sobre los grandes problemas del atraso latinoamericano: pueblo enfermo, manual de patología política, la enfermedad de Centroamérica, o parasitismo social, evolución en América Latina, todos girando en torno al tema de, bueno, el indio, el negro y el inmigrante, como los grandes problemas que generan que América Latina no sea como la América anglosajona y que no logre despegar económica y políticamente como el hermano y vecino del norte. Y esto implica, entre otras cosas, bueno, la visión racial de que la contaminación étnica o del color de la piel era el gran problema del atraso latinoamericano, y que solo con el blanqueo de la sociedad se podía llegar a, bueno, a mejorar y a convertirse en el símil de los Estados Unidos. Obviamente que esta idea del racialismo claramente constituye
la continuación de una sociedad profundamente racista, pero que no inventa la oligarquía, sino que ya viene de la época de la dominación española y portuguesa, donde el color de la piel era determinante del lugar que uno ocupaba en la sociedad. Yendo a los primeros años del siglo XX, observamos que comienzan a realizarse algunos cuestionamientos a la dominación oligárquica, sobre todo a partir de la década del 20, cuando las ciudades comienzan a crecer en importancia y por lo tanto los grupos organizados urbanos, tanto vinculados a movimientos obreros como de profesionales de clase media, comienzan a cuestionar esta dominación oligárquica de unos pocos y a reclamar a mayores avances en la democratización, no solo de la vida política, sino del acceso mismo al Estado. También a ello contribuye la irrupción de ideologías socialistas y anarquistas, muchas veces portadas por inmigrantes que llegaban a los países latinoamericanos y que rápidamente difundían estos ideales de igualitarismo social que tenían más fuerza en el viejo mundo y que en la región son todavía bastante nuevos, pero que claramente van en contra de lo que plantea la dominación oligárquica. De hecho, la respuesta muchas veces del Estado va a ser la represión pura y dura, tanto utilizando la policía como el ejército para con los trabajadores organizados. Dos ejemplos concretamente en Chile que sirven para ilustrar esto: la huelga de obreros del puerto de Valparaíso o la de los obreros de las minas alrededor de Santa María de Iquique en el norte, que terminan con sendas tragedias, el asesinato de decenas e incluso en el caso de Santa María de Iquique de cientos de personas por las Fuerzas Armadas chilenas. Pero que no es una situación excepcional, ya que Argentina también vivió episodios de dura represión política ante el asesinato, sobre todo de anarquistas. México, en el caso del asesinato de obreros vinculados a empresas multinacionales que exigían relaciones laborales un poco más justas y que terminaban utilizando, apelando al poder del Estado para reprimir con tremenda dureza. Para ir cerrando el tema, podemos hablar o debemos hablar de lo que se llama la crisis del modelo de dominación, que estuvo pautado por la crisis económica que vive la misma. Hoy al comienzo del tema habíamos hablado de que el modelo de dominación oligárquica es la pata política del modelo de organización económica que vive América Latina, que es el modelo agroexportador, es decir, la producción de bienes agropecuarios y mineros con destino a la exportación, principalmente a Europa, en menor medida a Estados Unidos. Ese modelo económico va a entrar en crisis primero con la Primera Guerra Mundial y luego de forma decisiva con la crisis de 1929 y la Gran Depresión de los años 30, que no solo termina agotando el modelo, sino que además lleva a una crisis del Estado oligárquico, es decir, se lo cuestiona de forma cada vez más notoria, sobre todo por el avance de las nuevas ideologías que se van a expandir a principios del siglo XX en las poblaciones urbanas y que se ven en el ejemplo más claro con la Revolución Mexicana de 1911 a la Constitución del 17 como el símbolo de un nuevo modelo posible. Esto muchas veces también termina en guerras civiles, en invasiones o en intervenciones extranjeras que también terminan haciendo eclosión. A partir de los años 30 asistimos a la agonía de la dominación oligárquica, aunque en algunos países como en Centroamérica va a subsistir un poco más, pero en el resto, sobre todo en Sudamérica, vamos a ver la aparición de nuevas formas de ejercicio de la política de corte más populista, pero también democrático, que van a crear un nuevo modelo que vamos a ver más adelante. Bueno, y eso es todo por ahora. Vamos terminando por aquí el tema.